No, una de las cosas que queríamos saber, Gustavo, es cómo llegaste al movimiento cooperativo. Bueno, yo llego al movimiento cooperativo en 75, fin del 75, 76. Eh, y concretamente yo estudiaba magisterio nocturno y la verdad, yo fui militante de antes del 73, que fue el año de la dictadura, pero a nivel obrero y estudiantil, no a nivel cooperativo. No conocía mucho, solo tenía unas referencias de que había cooperativas de vivienda y eso, y una compañera de magisterio, que en ese tiempo éramos en nocturno, éramos todos trabajadores, eh, me dice que había un grupo de gente obrera que estaba organizando una cooperativa y que no tenían cómo resolver el problema de los niños. Entonces yo me acuerdo que le pregunté, ¿cuánta gente? 200 familias, papá. Cuando me dijo 200 familias, ¿qué vamos a hacer con tanto gurí? Pero... Y eran tiempos, yo soy del último grupo del magisterio que los milicos indicaron como que aún manteníamos un programa marxista. Así era. O sea, todavía no habían reformado en el 75 el programa. Entonces, en realidad tenían razón, y ahí hay toda una historia porque nos lo quieren sacar y nosotros votamos en contra y los milicos tuvieron que bancársela y nos quedamos sin profesores porque ya habían expulsado a todos los profesores de las áreas que nosotros dábamos. Y entonces fue un magisterio muy particular, digamos, ¿no? Muy interesante. Y ahí me vine con 3 compañeras más. Mi actual compañera y esposa, Alicia, que era estudiante de magisterio conmigo, y 2 compañeras más, una de ellas, pobrecita fallecida, Graciela Blum, y Lilian Letier, que después fue cooperativista de Zona 3. Entonces llegamos acá y nos pusimos a la orden. Ya eran tiempos donde nosotros queríamos hacer experiencias prácticas. Era otro magisterio, no el de ahora, ¿no? En aquel tiempo para entrar a magisterio tenías que tener terminado preparatorio de alguna universidad. Yo hice preparatorio de abogacía y después tenías examen de ingreso para entrar a magisterio y 4 años de magisterio. Bueno, entonces ahí vinimos acá, nos atendieron, y nos dijeron que el problema que tenía la gente es que en la obra no podían empezar porque una cantidad de niños había y no tenían lugar donde ir. Y mi cooperativa en eso, que después fue mi cooperativa, se caracteriza por algo muy interesante y que caracteriza también a los trabajadores de aquella época. Lo primero que construye la guardería. Lo construye la guardería que hasta el día de hoy está para que la gente pudiera hacer obra, ¿no? Es bastante increíble, ¿no? Que una comunidad piense en hacer la guardería antes que sus obras. Yo en ese tiempo militaba en una organización clandestina, estábamos todas organizaciones clandestinas en la lucha contra la dictadura y había una resolución política que era integrarse a toda la vida del movimiento obrero. Estoy hablando de años muy duros, ¿no? Muy difíciles, que vos no te podías comunicar con nadie, tenías que hacer un cumpleaños en tu casa y tenías que informar a la seccional, todo eso que ustedes ya saben. Entonces también tuvo que ver eso, es decir, había una decisión política de ligarse a lo que hubiera de concentración del movimiento obrero. Y bueno, la cooperativa me pareció algo muy interesante y también la práctica del magisterio. Me parecía algo sumamente interesante trabajar con niños de todas las edades. No teníamos ni la menor idea por dónde empezar, esa era la realidad, pero muchas ganas. Y ahí desarrollamos toda una experiencia que lamentablemente hemos perdido mucha documentación, pero era toda bajo control de los niños la guardería. O sea, el gobierno lo tenían los gurises. Entonces sus paredes estaban todas pintadas de lo que quisieran pintar, la comida la hacían los gurises, y se trabajaba todo lo que era expresión por el ritmo, por el lenguaje, por la música, ¿no? Y mucho espacio, conocer el barrio, en fin. Bueno, y la inmensa mayoría de los hijos de los cooperativistas pasaban de sábado 6 de la mañana a 6 de la tarde en la guardería y el domingo. Sábado y domingo funcionaba la guardería por el momento. Yo no era cooperativista todavía, bueno, la gente se encariña con nosotros, 2 compañeras del grupo abandonan, porque no podían venir todos los fines de semana, porque en realidad cuando vino el grupo a trabajar con la gente creyó que era, no sé, 15 días, ¿viste? De una experiencia. Después cuando se enteraron que era todos los fines de semana, y quedamos Alicia y yo, y la cooperativa puso a una compañera que estuvo todos los años con nosotros en la guardería.
Y al muy poquito tiempo, nosotros éramos novios con Alicia en ese tiempo y no teníamos vivienda, obviamente. Y los compañeros me dijeron, che, ¿por qué no se hacen cooperativista que queda un cupo? Y ahí entré a la cooperativa. O sea, ahí ya me hice cooperativista. Las horas yo las hacía en la ayuda mutua, se computaban las horas de la guardería. Pero éramos los únicos cooperativistas que no podíamos faltar. Eso era medio... O sea, la condición... Claro, porque si faltábamos y vos venías con tus gurises, ¿dónde dejaban los gurises? Y no estamos hablando de una cooperativa de 10 familias, estamos hablando de 200 familias. Entonces los gurises no tenían... Y después en obra, para completar las horas, todas las vacaciones, las licencias, días de semana, con Alicia hacíamos también. Bueno, entonces, ahí ya al breve tiempo, como esa experiencia fue una experiencia muy linda, ahí ya empecé, siempre fui inquieto políticamente y sonó fútbol. Un día oigo la palabra fútbol, che, fútbol, ¿qué fútbol? Ya, es una federación, así me dijeron dos compañeros de acá. Esta fue una cooperativa muy particular, tenía muchos compañeros presos políticos y demás, y todo el complejo José Pedro Varela porque era de matriz sindical. Nosotros teníamos las horas de ayuda mutua para la vivienda y además para cualquier compañero preso se le tenían que terminar las viviendas. Bueno, y ahí me dice, mira, es una federación que había nacido en el año 70, todo muy bien, pero bueno, ahora es prácticamente una oficina. Y ahí teníamos ya una agrupación de compañeros acá, de varias tendencias, y dijimos, che, vamos a fútbol, a ver qué pasa ahí. Y ahí empecé a ir a los plenarios de la vieja sede de la calle Ejido, que eran plenarios donde se hablaba de las obras. Ustedes tengan en cuenta que eran momentos donde estaban todos los grandes complejos construyéndose. Se hablaba de obras y muy limitado. Fuera de las reuniones formales se hablaban de otras cosas, pero era muy limitado. Y ahí fue que comencé a ir a fútbol, a todos los plenarios, y vi la importancia de que eso nos permitía conocer al movimiento, porque Fútbol había hecho en ese tiempo un convenio con la Asociación Cristiana de Jóvenes de Canadá, que en solidaridad hace un convenio con Fútbol de deporte, de infancia, de juventud, y nos permitía conocer todo el país. En esos tiempos, tener la posibilidad de que a través de una organización pudieras ir a vincularte con todo el país era maravilloso para cualquier militante político o social. Entonces ahí, ya después de hacerme conocer en varios plenarios, ir a varias actividades, entro en la Comisión Fomento del Fútbol. Mi primera actividad es votado en una comisión de fomento, muy interesante, que entramos todos jóvenes, éramos todos jovencitos. Hicimos, ¿qué empezamos? Ese fue para mí el gran momento de eclosión social de Fútbol, la época de la dictadura. La resistencia de la gente llevaba a organizar una serie de comisiones más allá de la obra. Comisión de cultura, de policlínica. Ustedes tengan en cuenta que los barrios estaban terminando. En la periferia de la ciudad, todos. Porque acá ahora vienen a la Cruz ustedes y tienen 8 líneas de ómnibus, en aquel tiempo había 2, nada más. 109 y 105 y pasaban cada muerte un obispo. Entonces esto era prácticamente casi semi-rural, ¿no? Y donde está hoy Mesa 5 y Mesa 4, igual. Entonces ahí empieza toda una actividad que permitía dos cosas. Primero, el desarrollo social, y segundo, que los tachados podían trabajar. ¿Por qué? Porque a la jefatura de policía había que mandarle solo el listado de los directivos de las cooperativas y de las comisiones orgánicas. Comisión Fomento, Fiscal y Directivo. Pero la Comisión de Cultura no. La Comisión de Deporte no. La Comisión de Policlínica no. Entonces toda la militancia se metía, y entonces tuvimos cuadros extraordinarios en todo el desarrollo social. No es casualidad todo el desarrollo que trae. Acá, por ejemplo, el teatro. Acá esta cooperativa venía los Zucará como un cura entre una misa. Venían y cantaban en el salón comunal los Zucará. Bueno, nace el Firulete en Mesa 3, que después es Contrafarsa. Todo eso nace en esa época. Entonces, la fomento de Fútbol de esa época, ¿qué hacemos? Atamos todo. Ah, mira, allá hay policlínica, allá también, allá también. Y Fútbol empieza a juntar a toda esa gente. El deporte, todo eso. Y luego ya, con una cantidad de jóvenes, y varios que éramos de izquierda, fue que nos presentamos a las elecciones de la dirección de Fútbol y las ganamos
frente al llamado oficialismo de fútbol de aquella época, por muy pocos votos, por cierto, pero ganamos. Y fue todo un impacto para el movimiento porque el mayor de la directiva tenía 27 años. Entonces imagínense en ese periodo que un secretario, el tesorero tenía 21 años de edad, tesorero de fútbol. Bueno, y ya venía el alza de masas, ¿no? Ya se habían empezado a reconstruir los sindicatos de a poco, el movimiento estudiantil, entonces agarramos una época. Entonces quiere decir que yo llego al movimiento por tres cosas. Primero y fundamental, yo sufrí mucho en mi infancia y mi familia el problema de la vivienda. Entonces me acostumbré a aquello del casado casa quiere y siempre tuve claro que si no resolvía el problema de la vivienda, yo no quería que mis hijos vivieran el drama que yo vivía de desalojo en desalojo, problemas de para un pibe cambiar de escuela cuando todos tus amiguitos ya los tenés en una escuela del barrio, trasladate porque desalojan a tu viejo, cambias todo. No, es muy traumático el problema de la vivienda. Entonces nunca, siempre aspiré a, bueno, tengo que resolver. Y bueno, y la cooperativa me ofreció esa posibilidad. Lo otro, el magisterio, que es mi vocación de por vida. Y lo tercero y clave, una decisión política de intervenir y seguir militando en el movimiento obrero. Entonces, yo en ese tiempo era trabajador gráfico. Entonces, así llegué al cooperativismo de vivienda y luego, bueno, me enamoré para el resto de la vida del modelo y seguí para adelante hasta el día de hoy. Porque es como una suerte de enfermedad, como una sanguijuela, que no se te va más de arriba. Y muy feliz y muy agradecido a todo lo que